Buenas tardes, tutor y compañeros. Soy Maribel Cifuentes Torres, estoy en quinto semestre de Ingeniería de Sistemas en el CEAD José Acevedo y Gómez de Bogotá. Me gusta mucho todo lo relacionado con tecnología, inglés y arte. Actualmente trabajo como web developer en una empresa de tecnología y construcción y les voy a presentar mi video del curso de diseño de bases de datos. Todo empezó en los años 60, cuando los ordenadores bajaron de precio y aparecieron los discos físicos de almacenamiento. Dejamos atrás las lentas cintas magnéticas para poder buscar datos de forma directa en milisegundos. En esa primera etapa dominaban los modelos jerárquicos y en red. Las cosas se organizaban como árboles o grafos, pero tenían un gran problema. Si cambiabas algo de la estructura física de almacenamiento, tenías que reprogramar todas las aplicaciones. No había una verdadera independencia de datos. En la década de los 60 llegó el gran cambio con Edgar Frankot y su modelo relacional. Propuso estructurar todo en tablas matemáticas e independientes. Esto solucionó la terrible redundancia y las incoherencias al actualizar datos. Poco después, Peter Chen inventó el modelo entidad-relación para diseñar bases de datos usando rectángulos y rombos de forma mucho más intuitiva. También se definió la arquitectura estándar ANSI Spark de 3 niveles, separando por fin lo que ve el usuario, cómo se organiza lógicamente y el almacenamiento físico real. En los años 80, SQL estandarizó la manipulación de datos con un lenguaje declarativo. Las reglas ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad, aseguraron que una transacción compleja se complete por entero o no deje rastro si ocurre una falla. En los años 90, la masificación del PO generó fricción entre las clases del código y las tablas de la base de datos. Surgieron las bases de datos orientadas a objetos y más adelante las ORM para mapear ambos mundos. En los años 2000 se postula un sistema distribuido que solo puede garantizar 2 de 3 características: consistencia, disponibilidad o tolerancia al particionamiento. Esto dio paso al NeoSQL, documentos clave, valor y grafos, sacrificando consistencia inmediata para ganar velocidad y escalabilidad horizontal. El NeoSQL y almacenamiento vectorial, que es el que se ve actualmente, recuperó las transacciones así relacionales, pero sobre arquitecturas distribuidas de baja latencia. Los motores vectoriales adaptaron la persistencia para calcular similitudes entre embeddings de modelo de inteligencia artificial. Y hoy en día todo se mueve hacia la computación en la nube, el cloud computing, donde buscamos un almacenamiento elástico, rápido y con disponibilidad total en servidores repartidos por todo el mundo. Las bases de datos pasaron de ser archivos rígidos en un disco local a motores globales súper flexibles. Los conceptos más importantes para el diseño y la administración de los datos son independencia de los datos, que es la física y lógica, la redundancia e inconsistencia de datos y la integridad referencial. La independencia de datos consiste en cambiar partes del sistema sin tener que reprogramar las aplicaciones que lo usan. Se divide en 2. La física deja alterar el almacenamiento real, como mover archivos a la nube o cambiar discos duros, sin tocar la estructura lógica. La lógica permite hacer modificaciones conceptuales, como añadir tablas o campos nuevos, manteniendo intacta la forma en que los usuarios o programas ven y consumen la información. La redundancia e inconsistencia son problemas encadenados que rompen la utilidad de los datos. La redundancia significa duplicar datos inútilmente. El peligro real aparece cuando se actualiza un registro en un lugar y se olvida en otro. Ahí nace la inconsistencia y terminamos teniendo 2 copias contradictorias de la misma entidad, haciendo que el sistema ya no sea confiable. Por último, la integridad referencial es la regla que vigila la coherencia entre las tablas relacionadas. Asegura que las relaciones entre las filas padre e hijo se mantengan firmes, bloqueando la aparición de registros huérfanos. Si se intenta borrar un registro padre o cambiar su clave primaria teniendo hijos vinculados, o si se quiere meter un hijo apuntando a un padre inexistente, el sistema frena la acción para que la base de datos no pierda su sentido lógico. Como tendencias y perspectivas futuras de las bases de datos, se basa en 3 pilares clave. El primero es el dominio de la nube, con un almacenamiento masivo e inmediato, conexión rápida y alta disponibilidad global. 2. La independencia de datos con una estructura lógica separada del hardware, un almacenamiento híbrido entre servidores locales y nubes públicas, y con aplicaciones sin riesgos por migración de datos. Y el tercer pilar es la especialización de modelos, una tríada tecnológica que une el sistema relacional tradicional con los modelos orientados a objetos, ideales para la inteligencia artificial, y el soporte nativo para blobs. Esto último permite gestionar de forma ultra eficiente archivos binarios masivos, como videos pesados, asegurando que toda la información mantenga una consistencia total dentro de servidores distribuidos.
Las herramientas que se utilizan actualmente para la gestión o el desarrollo de las bases de datos se dividen en tres áreas clave. Primero están las herramientas Casey de modelado como Erwin Data Modelator, Rational Rows basado en UML y STXR para bases espaciotemporales, que automatizan la traducción de diagramas visuales a esquemas físicos. Luego, las utilidades propias de gestión del administrador, como el lenguaje de definición de datos, DDL, para armar tablas, diccionarios de datos para registrar metadatos, simuladores y sistemas de copias de seguridad. Por último, en desarrollo y consulta, el rey absoluto es SQL, junto con el lenguaje de manipulación de datos, DML, para gestionar registros, sumando gestores de escritorio tradicionales como Microsoft Access y esquemas XML para intercambio de información. Como ejemplo, en un contexto real, pensemos en una aplicación de música por streaming parecida a Spotify, que maneja millones de usuarios y canciones a diario. Si esta plataforma utilizara un archivo plano tradicional para almacenar la información, el sistema colapsaría rápidamente debido a la redundancia de los datos. Al registrar miles de millones de reproducciones en una única lista, se generarían inconsistencias graves. Además, el borrado de una lista de reproducción antigua podría provocar la eliminación accidental del historial del usuario o de los metadatos de los artistas. Los sistemas modernos solucionan este problema organizando la información en tablas independientes y conectadas de forma lógica. Existe una tabla para los perfiles de usuarios, otra para el catálogo musical y otra para el registro de reproducciones. Esta estructura garantiza la consistencia y disponibilidad de los datos en tiempo real para diferentes usuarios. Es todo, profe. Muchas gracias.